Buen día a todos. Gracias por conectarse. Les damos la bienvenida a este webinar titulado QIAcuity PCR Digital, una nueva era en la técnica de PCR. Mi nombre es Brenda Díaz, soy especialista de producto en CTR y tengo el placer de introducir al doctor Galo Méndez. Él es especialista de aplicaciones en QIAGEN y él nos estará presentando esta charla. Entonces, agradezco al doctor Galo por su apoyo y le cedo la palabra para comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias a todo el equipo de CTR por esa oportunidad para presentarles la tecnología de PCR digital con el QIAcuity. Y pues esperemos que les sea muy provechosa esta información. ¿Vale? Vamos a comenzar con lo que es PCR digital, que es la nueva era de PCR propiamente. Como presentó Brenda, soy el doctor Galo Méndez, especialista de QIAGEN. Y ahorita todo lo que les voy a presentar por parte de PCR digital está intentado para uso en biología molecular. Sin embargo, dependiendo mucho de los procesos de validación de cada uno de los laboratorios y sus protocolos, pueden hacerse validaciones para uso IVD. Vamos a empezar primero con los conceptos básicos de lo que es PCR digital. Es la tercera generación de PCR. Ya pasamos por la PCR punto final, la PCR en tiempo real y ahora viene PCR digital. Esta PCR es más sensible y más específica y está principalmente diseñada para la detección de analitos de baja frecuencia. Y esto también, además, una cuantificación absoluta de esos analitos, como son DNA, RNA y en este caso en particular también de proteínas. Todo dependerá de los kits que se utilicen para poder hacer la detección de cualquiera de estas tres moléculas. La química y el flujo de trabajo que ofrece QIAGEN para PCR digital está planteado con los mismos reactivos y el mismo flujo de trabajo que PCR en tiempo real. Por lo tanto, la migración y la estandarización de los protocolos resulta ser muchísimo más fácil y conveniente para los usuarios. Aquí la detección va a ser en punto final. ¿Por qué? Porque a partir de una reacción única de PCR se va a dividir en miles de particiones esta reacción, hasta 26,000 particiones, y al final del proceso de cada una de estas particiones va a hacer el proceso de PCR de amplificación y al final de ello se va a adquirir una imagen de alta resolución en donde se va a contar las particiones positivas o con fluorescencia y negativas o sin fluorescencia. ¿Esto de qué va a depender si sea positivo o negativo? Si el analito de interés está en la partición per se dentro de esa partícula o de esa gotita, por así decirlo, está nuestro analito de interés. Esta cuantificación, debido a que es absoluta, se va a tener un resultado al final de la reacción de copias por microlitro. Eso nos va a permitir prescindir de una curva de referencia o una curva estándar, ya no la necesitamos. Y además de ello, debido a que una sola reacción se divide en 26,000, ya no vamos a necesitar réplicas, no son necesarias, a menos que el protocolo del usuario lo requiera y lo quisiese. De lo contrario, no es necesario. Esta tecnología está principalmente pensada para la detección de moléculas llenas de baja abundancia. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la concentración efectiva. En ese ejercicio en particular tenemos una reacción de PCR de 16 microlitros, en donde cual solamente tenemos dos moléculas de interés, dos genes X, por así decirlo, o dos copias del gen X. Esto en la dinámica de la PCR en un espacio tan grande, posiblemente la polimerasa no reconozca o no se alcance a anclar dentro de la región de interés a amplificar y por lo tanto en el primer ciclo no hay amplificación, segundo ciclo tampoco, tercero y ahí por ahí del 10 ciclo tal vez podamos tener amplificación. Eso es lo que vemos como una amplificación inespecífica dentro de una PCR en tiempo real, como que una curva estándar quiere despegar, pero no alcanzamos a despegar propiamente o tener una amplificación y la muestra se daría como negativa. Esto, cuando nosotros dividimos esta misma reacción en miles de particiones, en este ejemplo en particular, en 16 particiones de un microlitro cada una, posiblemente tendríamos particiones en las cuales no tengamos molécula de interés, pero en aquellas que sí tengamos molécula de interés, podemos tener una concentración, en este ejemplo, de una molécula por microlitro. Eso aumenta la concentración efectiva de la reacción de PCR y aumenta la eficiencia, debido a que esta molécula única que queremos amplificar está en un espacio más finito o más pequeño, lo cual permite que la dinámica de reconocimiento de la polimerasa sea más efectiva y por lo tanto podamos amplificar esos analitos de baja frecuencia. Otro
Otra gran virtud de la PCR digital es la gran tolerancia a inhibidores. Principalmente en este mismo ejemplo, esta reacción de PCR puede tener diferentes inhibidores propiamente de- que provienen de la muestra, como muestras de sangre, muestras de orina o muestras ambientales, posiblemente, que estén inhibiendo per se a toda la reacción de PCR. Sin embargo, cuando hacemos este ejercicio también de dividir la reacción en particiones, posiblemente algunas moléculas o algunas, perdón, particiones tengan el analito de interés y el inhibidor y propiamente esta reacción de PCR no se lleve a cabo. Sin embargo, por probabilidad, habrá otras más que tengan el analito de interés y que no tengan el inhibidor. Y por lo tanto, esta reacción de PCR se va a llevar de manera efectiva. De aquí viene estas dos virtudes grandes de PCR digital, de cuantificación de moléculas de baja abundancia y esta gran tolerancia a inhibidores. Una de las principales diferencias para entender la PCR digital de la PCR en tiempo real, uno es el tipo de detección, ya no es tiempo real, ahora es punto final. La cuantificación ya no va a ser relativa. ¿Por qué? Porque en PCR en tiempo real lo que obtenemos es un valor de CT. Es un valor algorítmico en el cual en un cierto número de ciclo o tiempo tuvimos una amplificación o una curva que despegó. En PCR digital ya es una cuantificación absoluta porque vamos a tener el número de copias por microlitro. Esto debido a lo que les acabo de explicar y además de ello porque ya vemos que de una reacción única partimos a 26,000 reacciones y que le va a dar esta gran tolerancia a inhibidores, un gran poder estadístico y no necesitamos réplicas. Las curvas estándar, como les había mencionado, también ya no se necesitan debido a que ya la cuantificación va a ser absoluta. Todas estas virtudes le van a dar a PCR digital una alta reproducibilidad y una alta sensibilidad. PCR en tiempo real es una muy buena técnica con una alta sensibilidad. Sin embargo, PCR digital supera esos valores de sensibilidad y especificidad. Esto principalmente porque PCR digital es una técnica también con mayor precisión. ¿A qué me refiero? En PCR en tiempo real, nosotros obtenemos este valor de CT, que este valor de CT, como es al ser un valor logarítmico, puede tener un rango dinámico en el cual se pueda mover ese mismo CT. ¿A qué me refiero? Un valor de CT, por ejemplo, de 15 o de 20, puede significar, en este ejemplo, 575 copias o 1150 copias. Tiene este umbral en el cual tenemos una diferencia de entre 500 a 600 copias, lo cual en puntos de corte para hacer la detección de biomarcadores predictivos o simplemente saber si es positivo o negativo a una infección mediante una prueba de PCR, posiblemente ese paciente sí tenga una suficiente capacidad de transmitir la enfermedad debido a que tiene una alta carga genética, pero como ese valor de CT es, significa este gran umbral, también puede significar que ya no lo tenga. En el caso de que sea un falso positivo, pues no hay ningún problema en algún sentido para alguna enfermedad en específico, pero en los falsos negativos posiblemente estemos diagnosticando a alguien como que no es transmitible para la enfermedad, pero sí tiene esa capacidad de seguir transmitiendo la enfermedad y es un falso negativo. Por lo tanto, tener puntos de corte más específicos para establecer estos valores nos van a dar como resultado pruebas con mayor sensibilidad y mayor especificidad. La cuantificación absoluta que ofrece Keyen está principalmente en cuatro pasos, en donde el único paso en donde nosotros metemos mano o el usuario mete mano es en lo que ya sabe hacer, la preparación de la master mix, en el cual hay que poner los reactivos propiamente de la master mix, la polimerasa, los DNTPs que ya vienen en un solo tubito ready to use, la muestra y los primers per se. Esos son los únicos tres cosas que necesitamos para hacer PCR digital. Hacemos la Master Mix, hacemos un breve spin, un vortex y ahora lo pasamos a la nanoplaca, en donde se va a realizar la generación de particiones. Este paso que les acabo de mencionar de la generación de particiones ya lo realiza el equipo. El siguiente paso es la amplificación y la lectura, que también lo hace el mismo equipo, por lo tanto, el protocolo se hace relativamente fácil. El único paso en donde nosotros metimos mano fue en el primero. Al final de la reacción de PCR, se va a tomar esta imagen de alta resolución, como les había comentado, en donde se va a hacer un conteo de las particiones válidas, positivas y las particiones negativas. Con estos datos, el software va a poder hacer todo el análisis de ellos para poder hacer la cuantificación, en este caso de patógenos o de virus, para cargas virales o cargas de patógenos, ensayos de expresión, variación en número de copias, edición de genoma y también para porcentaje de mutaciones o frecuencia alélica.
En cuanto a los flujos de trabajo que ofrece PCR digital, es muy similar al flujo de trabajo que tenemos con PCR en tiempo real, en el cual, como les había comentado, prácticamente es el mismo flujo de trabajo y los tiempos de procesamiento también son de alrededor de 2 horas como en PCR en tiempo real. Esto también va a depender mucho del número de ciclos, el cual programemos la corrida y también el tiempo de extensión y de alineamiento para cada uno de los primers. Sin embargo, haciendo una comparativa en el mismo protocolo, prácticamente tienen los mismos tiempos de procesamiento. Esto lo hace a PCR digital de Cayenne una técnica con fácil adaptación al flujo de trabajo que ya está acostumbrado el usuario y no tendría que modificar esos esquemas de trabajo y productividad que muchas veces se podrían ver afectados. Esto no pasa con la Drop Digital PCR, que es la tecnología de otra casa comercial que es competencia de QIAcuity, en el cual en principio vemos que tiene más pasos: cargar cartuchos, generar gotas, transferirlas a otra placa, sellar la placa, meterla a la PCR y luego hacer la lectura y obtención de los resultados, en donde el flujo de trabajo tiende a ser algo tedioso. Uno, ocupa más equipos para poder hacer todo el flujo de trabajo y dos, también requiere más reactivos, lo cual lo hace costo efectivo más caro. Esto también en los tiempos de procesamiento vemos que se sube el tiempo a de 5 a 6 horas aproximadamente, lo cual también lo hace una tecnología tediosa y que muchas veces no se adaptaría a los flujos de trabajo que tiene el usuario con lo que ya está acostumbrado con PCR en tiempo real. Esto es gracias a los tiempos de procesamiento que tenemos con QIAcuity del PCR digital de Cayenne, es gracias a que todo está dentro del mismo equipo. El módulo de termociclado, el módulo de rolling and priming y el módulo de lectura de imagen, en donde prácticamente nosotros solo metemos la placa en la charola, seleccionamos el protocolo que queremos correr y todo lo demás lo va a realizar el equipo. Ahora, en cuanto a compatibilidades y usos del PCR digital, prácticamente como tenemos el mismo esquema de un equipo de PCR en tiempo real, en el cual también leemos bajo los mismos canales de detección, verde, amarillo, naranja, rojo y crimson, se pueden utilizar los mismos fluoróforos que se utilizan con PCR en tiempo real. Siempre y cuando estén en el mismo rango de excitación y de emisión, el usuario puede hacer el uso de sus ensayos de PCR en tiempo real con la tecnología de PCR digital. Eso también dependiendo mucho del tipo de ensayo, que podemos tener esos ensayos de PCR con Green, que en este caso se llamaría Eva Green, que son agentes intercalantes, también son compatibles, y también por lo tanto las ondas de fluorescencia como las ondas Tacman, las Molecular Bacon y las Scorpion, también son compatibles con la tecnología de PCR digital debido a que es también el mismo flujo de trabajo en cuanto al sistema de obtención de imágenes, en donde una luz LED va a pasar a través de los filtros de excitación, que son los que están en esta tabla, que nosotros podemos hacer la elección de en cuál leer, dependiendo mucho del fluoróforo que estemos usando. Se va a hacer la excitación por debajo de la placa para hacer la excitación de cada una de las particiones y esto va a ser captado mediante nuestra cámara y nuestro fotodocumentador para hacer la adquisición de esta imagen de alta resolución y hacer el conteo de particiones válidas, positivas y negativas. Los flujos de trabajo son muy sencillos con PCR digital, en el cual tenemos que hacer la extracción de nuestra muestra, que puede provenir de diferentes tipos de tejido, inclusive muestras animales, muestras de plantas, muestras prácticamente de cualquier tipo de muestras en el cual podemos obtener DNA, RNA y proteínas, procesarlas con PCR digital, con algunos de los ensayos que también ofrecemos dentro de la cartera de Cayenne, como pueden ser RNA Mutation Assay, Copy Number Assays, One Step para ensayos de expresión de un solo paso, ensayo de expresión con cDNA o DNA o inclusive mutaciones con la línea de Proof y EvaGreen y toda la línea de Microbial para hacer la detección de diferentes patógenos. Esto también, como les había comentado, se añade junto con los ensayos que pueden tener ya el usuario y que prácticamente se pueden adaptar sin ningún inconveniente a PCR digital. Ya a partir de esos ensayos podemos hacer diferentes tipos de aplicaciones. Cuantificación absoluta como la carga de patógenos o cargas virales, detección de mutaciones principalmente en el ámbito oncológico, perdón, en el cual podemos entregar frecuencia mutacional o frecuencia alélica
edición de genoma para frecuencia del genoma editado en comparación con la versión wild type, variación en número de copias, porque sabemos que inclusive varias enfermedades están relacionadas con esta pérdida y ganancia de variación en número de copias, y cualquier ensayo de expresión génica en donde tengamos una baja cantidad de material genético, o simplemente queramos ese plus de una cuantificación absoluta y ya no depender ni de las curvas estándar ni de un valor relativo como es el valor de CT. Asimismo, también prescindir de las réplicas. ¿Qué aplicaciones son prácticamente, bueno, son relevantes para PCR digital? Y aquí es prácticamente todas o casi todas. Algo que es muy importante dentro del ámbito forense es Human Identification, que en donde sabemos que muchas veces el material genético es escaso y muchas veces también de poca calidad, en el cual la máxima sensibilidad nos ayuda mucho para ese tipo de aplicaciones. Ciencias de la alimentación para ver alimentos alterados o que posiblemente sean adulterados, por así decirlo. Ciencias de plantas, aquí prácticamente las plantas muchas veces tienen muchos componentes que puedan ser inhibidores de la PCR. Análisis single cell, debido a la sensibilidad, podemos hacer la detección de hasta una copia por microlitro. Por lo tanto, ensayos, perdón, single cell podemos realizar. Investigación microbiológica para detección de patógenos, oncología, principalmente relacionada al seguimiento de los pacientes como valor predictivo, pronóstico o diagnóstico, inclusive para hacer el seguimiento en enfermedad mínima residual. Es muy importante tener la máxima sensibilidad. En biofarma para principalmente tener un control de calidad de nuestros procesos. Estudios ambientales, lo mismo que la parte de ciencias de plantas. Muchas veces las muestras son complejas, con una alta cantidad de inhibidores provenientes de estos muestras de suelo, muestras de agua, por ejemplo, aguas residuales, edición de genes, trastornos genéticos, ciencias veterinarias, epigenética y NGS. NGS principalmente está enfocada en la cuantificación de librerías, en donde dependiendo mucho de los adaptadores que tengamos en cada una de las muestras, podemos hacer una PCR dirigida a esos adaptadores para hacer una cuantificación de esa librería. Un adicional que tenemos con PCR digital y que no se puede realizar con PCR en tiempo real es la parte de proteómica. Esto en asociación con otra compañía que se llama Actom, tenemos kits para hacer la detección de proteínas mediante PCR digital. Este es un esquema relativamente sencillo en el cual la proteína va a va a ser reconocida, perdón, mediante un anticuerpo. Ese anticuerpo va a estar acoplado a unos oligos y esos oligos van a ser lo que amplifique propiamente en la reacción. Por lo tanto, con ello, si hacemos anticuerpos dirigidos a cada subunidad proteica, podemos hacer la detección tanto de subunidades proteicas por separado como la formación de complejos proteicos de manera individual. Ahora, ¿qué consumibles se necesitan para poder realizar PCR digital? Prácticamente son tres. Uno es la nanoplaca, en donde se va a hacer la generación de particiones. Tenemos una sensibilidad que llega hasta 26,000 particiones en un formato de 8 y 24 muestras y dos formatos un poco más conservadores para 8,500 particiones. Es una sensibilidad un poco menor y que tiene prácticamente para procesamiento de 24 y 96 muestras. El otro reactivo obligatorio es la Master Mix, que más adelante les voy a comentar por qué, en donde tenemos la versión de Proof, la versión de agente intercalante, que es el equivalente Eva Green a Cyber Green, y la One Step Advance para los ensayos de One Step propiamente, donde partimos de RNA, la misma reacción hace cDNA y posteriormente a ello hace la amplificación de PCR. Y por último, el último reactivo que necesitamos es los ensayos, que pueden optar por algunos de la cartera que ofrece Keyen o los diseños propios del usuario. Ahora, dependiendo mucho de qué aplicaciones vamos a realizar con PCR digital, dependerá también la elección de la nanoplaca. Esto principalmente porque dependiendo de ello vamos a necesitar la máxima sensibilidad o una sensibilidad un poco menor. Por ejemplo, la detección de mutaciones raras o de baja frecuencia, las biopsias líquidas, la detección de patógenos, en donde sabemos que la carga genética que obtenemos en ese tipo de muestras es relativamente nula o muy baja. Por lo tanto, tendremos que tener la máxima sensibilidad.
Aplicaciones un poco más estándar, por así decirlo, como la determinación de CNVs, cuantificación de librerías, detección del edición del genoma y cualquier ensayo de expresión génica en donde tengamos un buen material genético, por ejemplo, líneas celulares, tejido fresco, en donde sabemos que no, el problema de la integridad y la pureza no van en este punto, podríamos elegir una placa de menor sensibilidad. Esto también va a impactar mucho en los costos porque las placas de máxima sensibilidad son un poco más caras que las placas de 8500 particiones. Por lo tanto, saber reconocer el target o tu cliente target para poder identificar cuál es la configuración más idónea es muy importante. Algo muy importante que debemos de preguntarle al usuario al platicar de PCR digital o tener nosotros en mente es qué tipo de aplicaciones va a correr y qué número de muestras pretende analizar. Porque como les había comentado, tenemos formatos de 8, 24 y 96 pozos. Con ello poder ofrecer un flujo de trabajo totalmente integral dependiendo mucho de la carga y la aplicación que va a realizar con PCR digital. Ahora, un punto muy importante que les había comentado son los reactivos, en el cual aquí nada más les puse dos, la versión de Sondas y la versión de Evergreen. Estos reactivos sí o sí necesitamos ocuparlos con PCR digital. ¿Por qué? Porque están optimizados para un mejor rendimiento en la nanoplaca de microfluidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Master Mix es de una densidad muy baja, y lo cual le va a permitir pasar a través de los microcanales y vertirse a través de todas las particiones. Y además de ello, incluyen un DAI especial de referencia que es necesario para la cuantificación. Ese DAI de referencia principalmente tiene dos objetivos. Perdón. Uno es el seguimiento del llenado de mis particiones, en el cual, independientemente de que tenga muestra de interés, ¿a qué me refiero? A copias de mi gen target o no, se va a llenar con la master mix y nos permite saber si una microburbuja se coló y no tengamos lleno toda nuestra placa. Y esto nos va a servir para el segundo objetivo, determinar mi universo de análisis. La placa está diseñada para a poder brindar hasta 26,000 particiones analizables. Sin embargo, aquellas particiones que no se llenen con la Master Mix van a ser descartadas y no se va a tener en el conteo dentro de la estadística. Por lo tanto, lo hace una estadística autoajustable que me permite delimitar bien mi universo y no tener errores de subestimación o sobreestimación. Ahora, el flujo de trabajo, como les había planteado al inicio de la plática, es muy similar a PCR en tiempo real, en donde tenemos el llenado, el único paso adicional, perdón, es el llenado de la preplaca o pretubos, en donde vamos a hacer todo el montaje de la reacción, hacemos un breve vortex y espineamos para bajar toda la reacción y eliminar burbujas. Una vez que hayamos terminado este proceso, lo pasamos ahora a la nanoplaca, que inclusive podemos utilizar una multicanal para mejorar los tiempos y eficientizar el protocolo. Sellamos la placa, la metemos al equipo y seleccionamos el protocolo que vamos a correr. E inclusive en ese momento, si lo queremos, si no tenemos un protocolo preconfigurado, lo podemos realizar en el momento, darle correr y eso es todo. Todo lo demás lo va a realizar el equipo. Entonces, prácticamente los tiempos de procesamiento pueden realizarse, bueno, un hands-on puede realizarse en hasta 15 o 30 minutos. ¿Qué usuarios usan PCR digital? Aquellos que necesiten una prueba más sensible y reproducible para la detección de ácidos nucleicos y proteínas, con una mayor capacidad analítica y poder estadístico, que quieran eliminar la dependencia de curvas estándar y reducir el error y mejorar la precisión. Ofrecemos 5 beneficios top, que es la cuantificación absoluta, una gran tolerancia a inhibidores, una superior precisión, un incremento de la sensibilidad y una alta reproducibilidad. Asimismo, ofrecemos 5 aplicaciones top, que es Copy Number Variation, detección de mutaciones, cuantificación de librerías de NGS, cargas virales o cargas de patógenos y cualquier ensayo de expresión génica en donde tengamos muy poco material genético. Asimismo, dependiendo mucho de la aplicación, tiene diferente tipo de rentabilidad. Habrá algunas aplicaciones que la PCR en tiempo real sea muy similar a PCR digital, pero aquí el punto a enfocarse dentro de este tipo de clientes es ofrecer, uno, eliminación de curvas estándar y dos, tener ya cuantificación absoluta, en el cual también podamos eliminar las réplicas. En esta parte nos enfocaríamos más en las ventajas que le da pasarse a PCR digital y en el caso de las aplicaciones que te ofrecemos mayor rentabilidad, por ejemplo, biopsia líquida,
O prácticamente muchas veces con biopsia líquida no obtenemos resultados con PCR en tiempo real. Y ofrecer una técnica con mayor sensibilidad le va a dar ese plus a PCR digital junto con las características que les había comentado anteriormente. Dentro de los focos de un mercado que podemos tener dentro de PCR digital, uno es para la titulación de diferentes terapias o inclusive con vectores virales que podrían estar asociados a la producción o dosificación de diferentes vectores hacia una enfermedad o hacia la producción de ciertos targets. Esta valoración de, por ejemplo, de los virus adenosociados, que siempre que se genere y purifique vectores virales, necesitarán un control de calidad preciso para lograr una dosificación segura y que también sea confiable durante esos estudios clínicos y de atención al paciente. Ofrecemos estos beneficios, que sería la valoración del genoma del vector con una gran precisión, reproducibilidad y facilidad, así también como la determinación consistente, robusta y precisa del título final, una reducción de los pasos debido a que con solo 10 minutos podemos hacer toda la manipulación de PCR, una fácil implementación desde el protocolo debido a que la tecnología que ofrecemos con PCR digital es muy similar a PCR en tiempo real y se puede hacer personalización de la cuantificación de estos vectores debido a que tenemos esa capacidad de hasta 5 plex para poder hacer la detección de 5 genes de interés dentro de un mismo vector. El flujo de trabajo es muy similar a lo que ya ellos vendrían haciendo de manera cotidiana con PCR en tiempo real, que a partir de nuestros vectores y de nuestra muestra va a tener diferentes residuos de DNA o impurezas de DNA e inclusive proteínas del host y que van a ser eliminados, principalmente el DNA. Luego se va a hacer un análisis, se va a eliminar mediante proteínas AK los residuos de proteína y se va a poder hacer una dosificación o una titulación, como se le conoce, para poder así tener un control de calidad y poder hacer una dosificación exacta del vector que nosotros queremos utilizar como una terapia génica. Este grado de sensibilidad que tiene PCR digital tiene una concordancia de hasta uno prácticamente. Lo que nosotros coloquemos dentro de la reacción es la lectura que se va a tener dentro de PCR digital. Por lo tanto, esa correlación que llega a ser de uno es muy importante para saber que lo que nosotros estamos dosificando es exactamente lo que estamos suministrando al paciente. Otro foco de mercado es la variación del número de copias o este análisis de copy number variation, en donde prácticamente está más destinado a la parte clínica, debido a que vamos a analizar qué tanto se conserva esta diploidía en el genoma humano o hay alteraciones en el número diploide que posiblemente estén relacionadas con rasgos genéticos en muchas ocasiones o enfermedades comunes e inclusive complejas como pueden ser el cáncer. Podemos hacer la detección de estos cambios de manera precisa en el número de copias. El flujo de trabajo completo también es en 2 horas con un tiempo de procesamiento de 10 minutos y mejoramos la precisión mediante una multiplexación, como les había mencionado. Podemos hacer la detección hasta de 5 genes y poder hacer un panel de variación de número de copias para diferentes enfermedades. El flujo de trabajo también es muy similar. Aquí, como son muestras humanas, tenemos ciertas recomendaciones de kit para hacer la extracción del material genético. Utilizamos nuestra cartera de Copy Number Variation de PCR digital, el ensayo de sonda en el caso de que necesitemos hacer ensayos multiplex o el de Evergreen en el caso de que solamente sea una variación de un gen. Y con el mismo software te va a entregar el número de copias adicionales que tenemos. Esto se va a cuantificar gracias a que dentro de los ensayos debemos incluir un gen de referencia que me va a decir cuántas particiones o cuántas copias yo tengo de un genoma de referencia y cuántas copias yo tengo adicionales de un gen target o un gen problema para así correlacionarlo con diferentes enfermedades. Otro punto de enfoque son aquellos clientes que tengan ensayos de expresión y que quieran hacer una cuantificación más certera y con mayor precisión. Debido a que con PCR digital podemos cuantificar esa expresión y medir esos pequeños cambios en el fold change de diferentes tipos de moléculas, en este caso de RNA. Con esta gran precisión que les había comentado al inicio de la presentación, podemos hacer perfiles de expresión génica, en el cual principalmente está enfocado en la investigación de vías reguladas por genes y en el desarrollo de biomarcadores diagnósticos. Otra vez nos enfocamos más en la parte clínica.
Esto debido a que ofrecemos una detección profunda de esos cambios robustos en el fold change de diferentes tipos de target, por ejemplo, RNAs mensajeros y largos no codificantes, una sensibilidad y especificidad superiores gracias a los primers LNA que también ofrece Kajen, en donde tenemos más de 1.3 millones de ensayos prediseñados que cubren prácticamente la mayoría de los transcritos que tenemos con RNAs mensajeros y largos no codificantes en humanos, ratas y ratones. El flujo de trabajo también va a ser muy variado aquí, debido a que está enfocado también tanto en la parte clínica como en la parte de investigación. Podemos optar por diferentes kits de extracción para RNA principalmente, en donde podemos hacer la RT en dos pasos, bueno, perdón, todo el flujo de trabajo en dos pasos con una dos step o two step PCR o una one step PCR, y por último hacer el análisis de expresión en el mismo software. Esto principalmente en donde vamos a poder hacer la detección mínima de esos cambios de expresión muy pequeños entre una muestra y otra, y saber la positividad, perdón, y la negatividad entre una condición de una muestra a otra. Otro foco de mercado es prácticamente todas aquellas industrias o usuarios que necesitan hacer la detección de microorganismos de la manera más precisa y con la mayor sensibilidad, en donde un foco de mercado fue esta parte de la detección en wastewater o en aguas residuales, en donde el material microbiano está prácticamente puede ser prácticamente de diferentes virus o inclusive bacterias que pueden estar en convivencia con los humanos o en el mismo ambiente, y que pueden estar suspendidos en estas aguas residuales o naturales que sirven como una herramienta de vigilancia para diferentes brotes epidemiológicos. Todos los beneficios que aplica dentro de estas pruebas microbianas es la cuantificación precisa y absoluta del material microbiano presente en estas muestras, una alta robustez para la detección viral a partir de muestras complejas, debido a que tiene esta gran tolerancia a inhibidores, como les había comentado, y que podemos hacer la detección hasta de 5 patógenos en una sola reacción de PCR. Tenemos también dentro de la cartera de microbia la detección de bacterias, virus y factores de virulencia, que pueden estar incluidos también SARS-CoV-2 y Monkeypox, y que esto prácticamente el flujo de trabajo ahora nos vamos a enfocar principalmente en muestras complejas, que pueden ser residuos fecales, muestras en general en donde tengamos que obtener la obtención de DNA y la de RNA al mismo tiempo, muestras humanas también para Power Fecal, y toda la parte de muestras de microbiome para hacer la detección en muestras ambientales. La detección se va a realizar con la línea de microbial, y también se puede utilizar también, como les había comentado, los primers que tengan el usuario, y se va a hacer la cuantificación también en el mismo software. Esto ha permitido hacer el monitoreo de diferentes patógenos como Shigella y Enterococcus en diferentes muestras ambientales, y también tienen una muy buena correlación que nos permitirán tener ese método de vigilancia a nuevos brotes epidemiológicos. Otro foco de mercado también dentro de la investigación son todos aquellos usuarios que hacen PCR para la detección de microRNAs. Estos pequeños RNAs de menos de 22 pares de bases o nucleótidos, perdón, en el cual prácticamente están relacionados con vías de señalización que pueden estar relacionados a su vez con diferentes enfermedades. Estos son importantes en la regulación génica, como les había mencionado, y ya se están relacionando con diferentes enfermedades como cáncer, que han alterado los perfiles de expresión y que también muestran un gran potencial como biomarcadores diagnósticos. La detección los beneficios que ofrece PCR digital es la detección precisa y robusta de estas moléculas de pequeño tamaño y de baja abundancia, que nos va a permitir una discriminación de las diferencias de un solo nucleótido dentro de los mismos PCR de microRNAs, perdón, con una alta especificidad en PCR digital, y nos va a permitir tener una cuantificación absoluta de esos cambios sutiles de la expresión. El flujo de trabajo también es muy similar, es prácticamente un kit de extracción para microRNAs de diferente tipo de muestra, que pueden ser de células libres circulantes, de microRNAs libres circulantes, e inclusive también de los que están dentro de exosomas, y que se va a hacer la detección mediante la línea Mercury, que si algunos ya nos conocen por parte de Kajen, la línea Mercury está diseñada para PCR en tiempo real. Sin embargo, como esta facilidad de migrar lo de PCR en tiempo real a PCR digital es muy sencillo, toda la línea de Mercury también se puede utilizar con PCR digital. Por lo tanto, el flujo de trabajo es algo que ya conocería el usuario, que ya utilice nuestros kits. Y esa detección se va a realizar también en el mismo software.
en donde podemos hacer la cuantificación de diferentes targets de microRNAs en diferentes tipos de rangos de dilución, en donde también tenemos una alta correlación en diferentes tipos de muestra. Por ejemplo, orina, exosomas, tejidos envolviéndose de parafina, células, líneas celulares e inclusive diferentes tipos de fluidos que pueden estar involucrados en la parte diagnóstica como una biopsia líquida para hacer el monitoreo de diferentes enfermedades. Otra aplicación es la detección de mutaciones en la parte de oncología, en el cual sabemos que diferentes mutaciones están relacionadas con un perfil genético que posiblemente nos den como desarrollo a cáncer, en donde estas biopsias líquidas también nos proporcionarían una forma no invasiva para recuperar material genético de diferentes tipos de enfermedades, en este caso tumores, e investigar biomarcadores e inclusive la heterogeneidad tumoral. Los beneficios que ofrece PCR digital es esta alta sensibilidad de detección de estos eventos raros y variantes, en el cual podemos detectar la presencia de una mutación de niveles tan bajos como 0.1% en un fondo complejo de material genético. Esta sensibilidad es muy importante debido a que dentro de diferentes guías o diferentes recomendaciones, el porcentaje mínimo que yo necesito es menos de 0.01% de la variante o mutacional o de la mutación que esté menos de eso presente dentro de la muestra para poder tener una baja recurrencia o prácticamente tener o detectar al paciente como libre de enfermedad. Eso se sigue dentro de los protocolos para la enfermedad mínima residual y una vez que el paciente tenga menos de esto, prácticamente la probabilidad de recurrir es cero. Si tuviese más de esto, la probabilidad de recurrir a un nuevo tumor es muy alta. Por lo tanto, tener una técnica que me permite identificar este punto de corte es muy importante. El flujo de trabajo prácticamente para este tipo de muestras en biopsias líquidas y tratar de ser lo menos invasivo para el paciente, tenemos kits relacionados para la extracción de diferentes tipos de muestras líquidas, por ejemplo, blood, o inclusive diferentes tipos de muestras como pueden ser exudados broncofaringeos, muestras de orina, muestras de exudados cervicales, y otras más, y mediante la cartera de mutaciones podemos hacer el seguimiento de estos pacientes que tienen cáncer y ver hasta qué punto la mutación que está relacionada con este tipo de enfermedad va desapareciendo. Asimismo, también en el monitoreo de la respuesta a terapia, podemos medir dependiendo de la dosificación de la terapia, ver cómo va respondiendo y cada vez cuánto menos va disminuyendo la población celular que tiene esta mutación y por lo tanto a un punto de decir que la terapia ha sido exitosa y prácticamente el paciente está libre de enfermedad. Todo esto se hace también con la parte del software y podemos hacer el monitoreo de ese tipo de enfermedades y entregar la frecuencia alélica o frecuencia mutacional debido a que en el mismo ensayo hacemos la detección de la versión wild type del gen de interés junto con la versión mutante. Una se hace en un canal de detección y la otra en otro canal totalmente distinto. Por lo tanto, me permite decir de todas las copias que yo tengo de ese gen, cuántas son mutante y cuántas son wild type y te entrega una frecuencia mutacional que me permite dar el seguimiento de ese porcentaje de la mutación mínima en la enfermedad mínima residual y darle un seguimiento a los pacientes. Esa relación se hace con el conteo de las particiones que tienen la fluorescencia con la versión wild type versus los que tienen la fluorescencia con la versión mutante. Y te hace esta relación y entrega al final un porcentaje de versión mutante. Y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. No sé si tengan dudas, preguntas acerca de esto. Muchas gracias, Galo, por el tiempo. Gracias a todos por su participación y asistencia a este webinar y los esperamos en los futuros webinars de CTR. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.